Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy nos reunimos para contemplar una verdad que no se impone, pero que transforma, la soberanía de Dios, no como un concepto teológico abstracto, sino como una realidad viva que sostiene el universo y al mismo tiempo cuida de cada detalle de nuestra existencia. Reconocer su soberanía no es rendirse por obligación, es descansar por convicción, es permitir que el alma se libere de la necesidad de control y se abra a la confianza profunda de que hay un propósito mayor, incluso cuando no lo entendemos. La soberanía de Dios no aplasta, sostiene, no domina, más bien guía, no se impone, sino que revela. Y cuando la reconocemos, algo dentro de nosotros se ordena, el caos se aquieta, la ansiedad se disuelve, la fe respira, porque saber que no todo depende de nosotros no es debilidad, es libertad, es saber que hay una voluntad superior que no se equivoca, que no improvisa y que no abandona. Este episodio no busca explicar a Dios, sino contemplarlo. No busca definir su poder, sino rendirse ante su misterio, porque hay momentos en los que la mente calla y el corazón se arrodilla. Y en ese gesto, en esa entrega silenciosa, comienza la verdadera adoración. Así que respira, abre el alma, deja que esta reflexión te acompañe como un susurro que recuerda, no estás en soledad, no te has perdido y no has sido olvidada ni olvidado. Estás sostenida y sostenido por una soberanía que es amor, que es propósito y que es eternidad. Cuando pensamos en soberanía, muchas veces la mente recurre a imágenes de poder absoluto, de tronos elevados, de decretos que no pueden ser cuestionados. Pero la soberanía de Dios no se parece a los modelos humanos de autoridad. No es una fuerza que aplasta, ni una voluntad que se impone sin compasión. Es una soberanía tejida con ternura, con paciencia, con una sabiduría que no humilla, sino que sostiene. Dios no gobierna desde la distancia, gobierna desde la cercanía, nos observa desde lo alto y habita desde lo profundo. Su soberanía no se manifiesta en control rígido, sino en cuidado constante. Es el tipo de poder que no necesita demostrar fuerza porque su presencia ya lo dice todo. Cada hoja que cae, cada estrella que brilla, cada suspiro que el alma emite en silencio está bajo su mirada, no como quien vigila, sino como quien vela, no como quien controla, sino como quien acompaña. Reconocer su soberanía es reconocer que no estamos en soledad y que no estamos a la deriva, pero también que no somos frutos del azar. Es aceptar que hay una intención amorosa detrás de cada detalle, detrás de cada paso, detrás de cada pausa. Es permitir que esa verdad nos libere del miedo, de la ansiedad y de la necesidad de tenerlo todo resuelto. Porque si Él sostiene el universo, también sostiene nuestro corazón. Y en esa certeza, el alma descansa, no porque todo sea fácil, sino porque todo está en manos seguras, no porque no haya dolor, sino porque hay propósito, no porque no haya incertidumbre, sino porque hay dirección. La soberanía de Dios no es una amenaza, es un refugio, no es una imposición, es una invitación a confiar, a rendirse, pero también a respirar. En el libro de Salmos 103, versículo 19, se menciona: Jehová estableció en los cielos su trono,
y su reino domina sobre todos. Ahí hay una diferencia sutil pero profunda entre resignarse y rendirse. La resignación nace del agotamiento, de la sensación de derrota, de la idea que ya no hay nada que hacer. Es un suspiro que se apaga, una esperanza que se desvanece, una fe que se encierra. Pero la rendición espiritual es otra cosa muy distinta. Es un acto de confianza y no de derrota. Es decirle a Dios, ya no necesito controlar porque confío en tu dirección. Es soltar el timón, no porque nos hayamos rendido al caos, sino porque hemos decidido confiar en el capitán que nunca pierde el rumbo. Rendirse a su soberanía no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que hay una voluntad más alta, más sabia y más amorosa que la nuestra. Cuando el alma se rinde, algo profundo se libera. Ya no tenemos que entenderlo todo, ya no tenemos que resolverlo todo, ya no tenemos que cargar con el peso del futuro. Podemos descansar en la certeza de que Dios no improvisa, no se equivoca y no se ausenta. Su soberanía no es una amenaza, es un refugio, y en ese refugio el alma respira, se aquieta y se ordena, porque saber que no todo depende de nosotros no nos hace menos responsables, nos hace más libres, nos permite caminar con paz, actuar con fe, vivir con propósito. La rendición no es pasividad, es fe activa, es confiar mientras caminamos, es obedecer aunque no entendamos, es amar aunque duela, es esperar aunque tarde, y en ese esperar, en ese amar, en ese caminar, descubrimos que Dios no solo está al final del camino, está en cada paso, nos acompaña, nos guía, nos sostiene, y esa compañía transforma la rendición en descanso, no en resignación, sino en paz. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay momentos en los que la vida nos presenta escenarios que parecieran no tener sentido, caminos que se cierran sin explicación, relaciones que se rompen sin previo aviso, sueños que se desvanecen sin razón aparente, y en medio de ese desconcierto, el alma se llena de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? Son preguntas legítimas, humanas y totalmente necesarias, pero también son preguntas que muchas veces no encuentran respuesta inmediata. Y es ahí, justo en ese espacio de incertidumbre, donde la soberanía de Dios se vuelve más real, porque su soberanía no depende de nuestra comprensión, no se limita a lo que podemos explicar, no se reduce a lo que podemos ver. Dios ve el panorama completo, nosotros solo vemos fragmentos. Él conoce el final desde el principio, nosotros caminamos paso a paso, a veces con los ojos nublados por el dolor, y aunque no entendamos el por qué, podemos confiar en el quién, en ese Dios que no improvisa, que no se equivoca y que no abandona. Su soberanía no es indiferente, es profundamente compasiva, no es fría y es cálida, no es distante, es cercana. Y cuando le permitimos abrazar lo que no comprendemos, algo dentro de nosotros se aquieta, no porque las preguntas desaparezcan, sino porque ya no nos asustan, porque sabemos que aunque no tengamos todas las respuestas, estamos sostenidos por aquel que las tiene. Reconocer su soberanía en medio de la confusión es un acto de fe profunda, es decir, no entiendo pero confío, es permitir que la paz reemplace la ansiedad,
es dejar que la esperanza se asome incluso en medio de la oscuridad, porque la soberanía de Dios no elimina el misterio, lo habita, no borra el dolor, lo transforma, no evita el proceso, lo acompaña. Y en esa compañía el alma encuentra descanso, no porque todo esté claro, sino porque todo está en manos fieles. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, se dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Hay una carga silenciosa que muchos llevamos sin saberlo, la necesidad de controlar. Controlar los resultados, controlar las emociones, controlar el futuro, es una carga que se disfraza de responsabilidad, pero que en realidad agota el alma, nos mantiene en alerta constante, nos roba el descanso, nos encierra en una lucha interna que nunca termina. Y sin embargo, hay una invitación divina que nos susurra desde lo profundo. No tienes que sostenerlo todo porque yo estoy aquí. Reconocer la soberanía de Dios es aceptar esa invitación, es permitir que el alma suelte el peso que no le corresponde, es confiar en que hay una voluntad superior que guía, que cuida y que sostiene. Cuando soltamos el control, no estamos renunciando a nuestra dignidad, estamos recuperando nuestra libertad, porque el alma no fue creada para vivir en tensión, sino en comunión, no para cargar con todo, sino para caminar acompañada. Y esa compañía no exige perfección, exige confianza. Confianza en que aunque no veamos el camino completo, cada paso está siendo guiado. Confianza en que aunque no entendamos el por qué, hay un propósito que nos sostiene. Confianza en que aunque el mundo se tambalee, el trono de Dios permanece firme. Soltar el control no significa dejar de actuar, significa actuar desde la paz, significa tomar decisiones sin miedo, caminar sin ansiedad, vivir sin la necesidad de tenerlo todo resuelto, porque sabemos que hay una mano invisible que nos guía, una sabiduría eterna que nos acompaña, un amor soberano que nos envuelve. Y en esa certeza el alma respira, se aquieta, se ordena, porque ya no necesita controlar y solo confiar. En el libro de Salmos, número 55, versículo 22, se nos pide: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Uno de los misterios más bellos de la relación con Dios es que, siendo absolutamente soberano, no nos convierte en marionetas. Su voluntad no cancela la nuestra, la purifica. Su poder no nos aplasta, nos eleva. Su soberanía no nos encierra, nos expande. Porque el Dios que gobierna el universo también respeta el espacio sagrado de nuestra libertad, nos permite elegir, nos permite decidir, nos permite caminar, pero en esa libertad nos ofrece dirección, nos invita a alinear nuestros pasos con su propósito, nos llama a vivir no desde el impulso, sino desde la comunión. Y cuando respondemos a ese llamado, algo profundo se transforma. Nuestra libertad deja de ser capricho y se convierte en propósito. Dios no nos obliga a seguirle, nos invita, nos seduce con su ternura, nos convence con su fidelidad, nos atrae con su paz. Y cuando elegimos rendir nuestra voluntad a la suya, no perdemos identidad, la encontramos. No perdemos autonomía, la redimimos, porque su soberanía no es una amenaza, es una bendición. Es el tipo de autoridad que no exige obediencia ciega, sino que despierta amor consciente. Y ese amor nos lleva a decir:
quiero caminar contigo, quiero que mis decisiones reflejen tu corazón, quiero que mi vida sea una ofrenda, no una reacción. Cuando alineamos nuestra libertad con su soberanía, el alma se ordena, las decisiones se limpian, los caminos se aclaran. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Y ese sentido no nace de la lógica humana, sino de la sabiduría divina. Porque Dios no solo ve lo que es, ve lo que puede ser. No solo conoce nuestro presente, conoce nuestro destino. Y al caminar con Él, nuestra libertad se convierte en testimonio, en luz, en semilla y encanto. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hay días en los que el mundo parece desmoronarse, noticias que sacuden, decisiones que duelen, incertidumbres que se multiplican. El alma se inquieta, el cuerpo se tensa, la mente se llena de ruido, y en medio de ese caos buscamos algo. Alguien que nos diga que todo estará bien, no con palabras vacías, sino con presencia real. Es ahí donde la soberanía de Dios se revela como un refugio, no como una idea teológica, sino como una experiencia viva, como un lugar interior al que podemos correr cuando todo afuera se tambalea, como una certeza que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de quien gobierna sobre ellas. Dios no pierde el control cuando nosotros lo perdemos. Su trono no tiembla cuando nuestras emociones lo hacen. Su voluntad no se confunde cuando nuestra mente se nubla. Él permanece firme, presente, amoroso. Y en esa permanencia el alma encuentra descanso, porque saber que Él sigue en control no elimina el dolor, pero lo sostiene. No borra la tormenta, pero nos cubre de ella. No evita el proceso, pero lo acompaña con ternura. Su soberanía no es indiferente al sufrimiento, es profundamente compasiva. Nos ve, nos escucha y nos abraza. Cuando reconocemos su soberanía, en medio de todo el caos, algo dentro de nosotros se ordena, no porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estamos en soledad, ya no estamos a la deriva, ya no estamos sin dirección. Hay una mano que nos guía, una voz que nos susurra, un corazón que late por nosotros, y en esa compañía divina el caos pierde poder, la ansiedad se disuelve, la esperanza se asoma, porque no estamos sostenidos por nuestras fuerzas, sino por su fidelidad, y esa fidelidad no falla, no se agota y no se ausenta. En el libro de Salmos, número 46, versículo 1, se refiere: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay una adoración que nace del asombro y otra que brota de la rendición. La primera contempla la grandeza de Dios como quien observa una montaña majestuosa desde lejos. La segunda se arrodilla ante esa montaña no por miedo, sino por amor. Reconocer la soberanía de Dios nos lleva a esta segunda forma de adoración, una que no busca impresionar, sino rendirse, una que no se expresa con ruido, sino con silencio, una que no se construye desde el ego, sino desde la humildad, porque cuando el alma comprende que Dios es soberano, no necesita entenderlo todo, solo necesita postrarse, no como quien se somete por obligación, sino como quien se entrega por convicción. La humildad no es pensar menos que uno mismo, es pensar más en Dios, es permitir que su grandeza nos ubique, no para humillarnos, sino para elevarnos, porque en su soberanía descubrimos que no somos el centro, pero sí somos profundamente amadas y amados.
que no controlamos el universo, pero sí somos sostenidos por quien lo creó. Y esa verdad transforma la adoración. Ya no es una práctica, es una postura. Ya no es un acto, es una forma de vivir. Adorar desde la humildad es caminar con el corazón inclinado, con la mente abierta, con el espíritu dispuesto. Es permitir que cada gesto, cada palabra, cada silencio se convierta en ofrenda. Cuando reconocemos su soberanía, la adoración deja de ser un evento y se convierte en atmósfera. En cada respiración, en cada decisión, en cada encuentro, podemos decir, tú eres Dios y yo confío. Y esa confianza no nos hace pequeños, nos hace verdaderos, porque en la humildad el alma se ordena, se limpia y se ilumina. En esa luz, Dios se revela no como un juez distante, sino como un Padre cercano, no como un Rey inaccesible, sino como un amigo eterno. Y en esa cercanía, la adoración se vuelve íntima, profunda y transformadora. En el libro de Salmos, número 99, versículo 9, se nos pide, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Todo comienza en él antes de que el tiempo existiera, antes de que la primera estrella brillara, antes de que el primer suspiro humano se hiciera aire. Ya estaba su voluntad, no como una fuerza impersonal, sino como una intención amorosa. Su soberanía no es sólo el origen de todas las cosas, es también el hilo invisible que las sostiene y el destino hacia el cual todo se dirige. Reconocer esa soberanía es entender que nuestra vida no es una sucesión de eventos aleatorios, sino una historia escrita con propósito, tejida con paciencia, guiada con ternura. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada estación que atravesamos está envuelta en su mirada, no como quien vigila, sino como quien acompaña, no como quien controla, sino como quien cuida. Su soberanía no nos encierra en un destino rígido, nos invita a caminar con libertad dentro de un propósito eterno. Y ese propósito no se impone, se revela en el silencio, en la oración y en la espera, se revela en los momentos de gozo y también en los de quebranto, porque su soberanía no es solo para los días buenos, es especialmente para los días inciertos, cuando el alma comprende que todo viene de él, que todo se sostiene en él, que todo vuelve a él, algo profundo se ordena. Ya no vivimos para sobrevivir, vivimos para responder. Ya no caminamos sin rumbo, caminamos hacia el corazón de Dios. Y ese caminar, aunque a veces sea lento, aunque a veces duela, aunque a veces se nuble, está lleno de sentido, porque no estamos en soledad, porque no estamos olvidados, porque no nos hemos perdido. Estamos sostenidos por una soberanía que es amor, que es propósito, que es eternidad. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, se nos recuerda, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ahora que hemos caminado juntos por este sendero de reconocimiento, que hemos respirado la profundidad de su presencia y sentido el peso amoroso de su soberanía, es momento de regresar al centro, no como quien termina, sino como quien inicia de nuevo, porque cada revelación es una semilla y cada semilla necesita silencio, tierra fértil y tiempo para florecer. La soberanía de Dios no es una idea que se entiende, es una realidad que se habita, y al habitarla, algo en nosotros se ordena,
Las preguntas no desaparecen, pero ya no nos asfixian. Las heridas no se borran, pero ya no nos definen. El futuro no se aclara del todo, pero ya no nos paraliza, porque sabemos que no vamos solos por el camino, que hay una voluntad mayor que nos sostiene, que nos guía y que nos llama. Este episodio no busca respuestas definitivas, sino abrir espacio para la contemplación, para que cada oyente, en su ritmo, en su historia, en su momento, pueda detenerse y decir, estoy aquí, estoy sostenida y sostenido, y desde ese lugar permitir que la paz se filtre entre las grietas, que la esperanza se asome en medio del cansancio, que el amor vuelva a ser el lenguaje que nos nombra. Así cerramos, no con un punto final, sino con una pausa larga, una pausa que invita a respirar, a agradecer y a confiar. Recuerda, hay propósito en tu proceso, hay belleza en tu fragilidad, hay luz incluso en los días nublados y sobre todo hay una soberanía que no te abandona, que no te exige, que simplemente te abraza. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento de silencio, venimos ante ti con el corazón abierto. Hemos recorrido palabras, pensamientos, emociones y ahora queremos simplemente estar contigo, estar en ti. Reconocemos que tú eres el origen, el sustento y el destino, que nada escapa a tu mirada, que todo está contenido en tu voluntad amorosa. Y aunque a veces no entendamos el camino, confiamos en que tú lo trazas con propósito. Te entregamos nuestras dudas, nuestras heridas, nuestras preguntas sin respuesta, no como quien se rinde, sino como quien confía, porque sabemos que tú no nos exiges perfección, sino presencia, que no pides certezas, sino disposición. Aquí estamos, Señor, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que falta, con lo que duele, con lo que anhelamos. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias por sostenernos incluso cuando no lo sentimos. Gracias por guiarnos incluso cuando no lo vemos. Gracias por amarnos incluso cuando no lo creemos. Que tu soberanía no sea para nosotros una idea lejana, sino una realidad que nos envuelve, que nos abraza y que nos transforma. Que cada paso que demos esté marcado por tu paz, por tu propósito y tu presencia. Y ahora, al cerrar este episodio, te pedimos que lo que aquí se ha sembrado dé fruto en su tiempo, que cada oyente sienta tu cercanía, tu ternura y tu dirección, que esta oración no termine, sino que se extienda en sus días, en sus decisiones, en sus silencios. Que seas tú todo, la fuerza, la esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mes. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.